¿cómo era tu vida antes de abandonar el hogar, antes de ese quiebre? Mira, yo me casé en el año 98 y mi primera hija nació en el año 2000, en octubre del año 2000. Yo diría que el principal problema que nosotros tuvimos siempre como pareja o como matrimonio fue que fuimos incapaces de formar una familia, de ser nosotros un núcleo familiar. Incapacidad que ha sido principalmente porque siempre fuimos muy invadidos por su familia. Desde el año 2000 en adelante, la hermana menor de ella, que hoy día es doctora, es neuróloga en Ovalle, se vino a vivir a Santiago porque entró a estudiar medicina y vino a vivir a nuestra casa por un par de meses mientras se acomodaba en Santiago. Un par de meses que duraron 8 años. Junto con una tía de ella, después llegó a vivir a mi casa la mamá de ella, llegó a vivir otra hermana de ella, más una serie de gente de su familia que constantemente estuvo viviendo con nosotros. Una de las hermanas de ella, parece en revista Paula, ¿no es cierto? Señaló en algún momento que tú eras un buen padre, debo admitirlo, de Yamile. No lo sé, no sé. Lo que sí es que en el fondo lo que nosotros nos terminó generando eso fue una situación en la cual, como te dije hace un rato, nosotros comenzamos a diverger los caminos. Mi preocupación era mi hija, yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba las colaciones de las niñas, o en ese tiempo que mi hija mayor era la que almorzaba en el colegio, le preparaba la colación, le armaba sus cosas, me encargaba de levantar a las niñas, de darle su mamadera a las dos más chicas, y después me iba a mi trabajo, y estaba ahí, llegaba a mi casa de vuelta a las 8 o 9 de la noche, y cuando llegaba de vuelta estaba mi ex mujer con su mamá, su hermana ahí, conversando de cosas que a mí, francamente, no me interesaba. El problema de armar familia era con tu ex. El problema de armar familia es que en el fondo... Con las niñas. El problema de armar familia es que nosotros nunca logramos ser nosotros 5, ser un núcleo... O sea, ellas se relacionaban con tus hijas y tú te relacionabas con ellas por su lado. Claro. ¿Sí? Cada uno por su en el lado. fondo, más que nosotros armar una familia, lo que sucedió aquí fue que no absorbimos a la familia de ella. ¿Y tu relación con tu hija en ese tiempo, antes de este quiebre, en agosto del 2009, cómo era? Excelente, excelente. Mi hija mayor, la Sofía, nosotros teníamos una relación muy buena. Con la Sofía siempre fuimos súper cómplices. Teníamos una serie de cosas que hacíamos juntos, teníamos actividades, íbamos a nadar, salíamos a caminar, salíamos a pasear los perros, qué sé yo, un montón de cosas. Con mi segunda hija fue muy especial porque ella, cuando nació el año 2006, mi ex mujer terminó ese embarazo con una situación de obesidad muy grande. Terminó sobrepeso muy importante. Y ella entró en una depresión, digamos, por este tema. Y eso generó principalmente que ella no se hiciera cargo de la niña. A ninguna de las 3 niñas le dio pecho porque no tuvo, no sé, por algunas razones no pudo darles pecho. Y la Pasita era una niña que... La menor en este caso. La del medio. La del medio. Era una niña que básicamente dependía de mí. Sí, en la noche, cuando los niños son chicos, uno tiene la cuna en la pieza para que los niños despierten, la cuna estaba al lado mío. Si a la noche la niña despertaba, yo era el que la sacaba de la cuna, que le cambiaba el pañal, que le daba la mamadera, que la paseaba, lo que fuera. Ella dependía básicamente de mí. De hecho, todo esto se detonó porque ella fue la que quería ir a vivir conmigo. Y el último fin de semana que yo las vi en agosto del 2010, las niñas siempre tenían muchos problemas porque cuando los niños iban a la casa, las dos más chicas que fueron las que fueron con algo más de regularidad a la casa, siempre el domingo en la tarde, cuando ya llegaba la hora que tenían que irse, se ponían a llorar porque no querían irse, querían quedarse. Ahora, las niñas, antes de seguir avanzando, entender, porque la resolución hace referencia a eso, habla de un entorno familiar muy difícil, la situación de ustedes,
Sí. Me imagino que se refiere a la separación propiamente tal. ¿Cuál es la situación de las niñas o la relación de ustedes como adultos con las niñas mientras están en el proceso de separación? ¿Hablaste con ellas? Fue con la mayor, por lo menos. fue complejo desde un principio. Complejo por muchas razones. Primero porque mi hija mayor siempre tuvo demasiada información respecto de lo que pasaba con la separación. Ella sabía, por ejemplo, de temas de si había una mediación o no había mediación, si me reclamaba que la mamá no tenía plata, que la mamá le pasaba esto, que la mamá lloraba, que la mamá aquí, que la mamá allá. Ella me hablaba mucho de que yo tenía un amante y cosas por el estilo. ¿Tu hija? Mi hija mayor, sí. ¿Eso cómo te lo decía ella? Eso me decía yo, pero papá, ¿por qué te fuiste de la casa? Es cierto que tenía un amante y cosas de ese tipo. O sea, un lenguaje que para una niña de la edad que mi hija tenía en esa época, que eran 9 años, era un lenguaje que era absolutamente fuera de lo que uno podía esperar. Entiendo que estás insinuando que esto es información que la madre le daba al niño. Lo que pasa es que, mira, en esa casa vivía tanta gente del entorno de mi exmujer, vivía su mamá, vivía la tía, la hermana, vivía ella. Que quién fue el que le daba la información a ella no lo sé, pero es llamativo que una niña de esa edad se refiera así a... ¿Cómo te lo decía? ¿Con qué sentimiento te lo dice una niña que a la sazón tenía 9 años? Con rabia. Con rabia. Con rabia. Con mucha rabia. Siempre con mucha rabia porque ella... Su principal conflicto en esa época era la situación por la cual pasaba la mamá, la tristeza que tenía su mamá o el llanto de su mamá. En el fondo ese era como su centro de preocupación, era eso. O sea, no obstante la cercanía que sí tenía contigo, esta complicidad. No obstante la cercanía que teníamos y de hecho, o sea, en los momentos que nosotros lográbamos estar, digamos, tener conectarnos eran momentos que eran total normalidad. ¿Cómo le respondías tú a ella? Mira, siempre mi forma de afrontar esto con ella fue decirle que esto era un tema de adulto, que esto era un asunto entre la mamá y el papá, que el papá siempre la seguía queriendo, que independientemente que no viviera con ella, el papá la quería y siempre se iba a preocupar de ella. Y eso es lo que yo siempre trataba de mostrarle cada vez que estaba con ella o cada vez que ella tenía alguna situación. No quiero perder un antecedente aquí. Quiero relacionar la rabia de tu hija al decirte todas estas cosas con los testimonios que ella van a hacer luego en los 3 juicios, aunque son inconsistentes, como señalaba la declaración del día, son visibles. ¿Hay alguna relación entre esa rabia y el hecho de que haya podido haber alguna disposición, una predisposición a hacerse cargo de acusaciones contra tu persona? Yo supongo que sí, la verdad. Mira, yo no soy psicólogo y he escuchado con todo este periplo que he tenido que pasar en mi vida, he escuchado muchas cosas. Básicamente lo que dicen los especialistas es que esto es un tema de que mi hija tiene una sobreidentificación con su mamá y esa sobreidentificación la lleva a asumir que los problemas de su mamá son los problemas de ella. No es capaz de separar cuáles son las cosas que a ella le afectan de las cosas que a la mamá la afectan. De hecho, a partir de que se regularon las visitas judicialmente en marzo del año 2010, mi hija fue a las visitas de los fines de semana, que a partir recién de ese momento comenzaron, fue un par de veces, no fue más que eso, fueron 3 veces de hecho. ¿Tú no hiciste nada para exigir que se cumplieran las visitas? No, yo no hice nada para exigirlo porque en ese momento yo ya tenía una cantidad tan grande de problemas con mi exmujer que no quería tener más. Y porque además hablé con especialistas, hablé con gente que me dijeron, mira, tu hija en algún momento va a querer estar contigo y cuando quiera estar contigo que esté. Y cuando no lo obligues. ¿Cuánto sopesaste lo que podía pasar con tus hijas cuando estabas en el proceso de separación? Mucho. Porque, de hecho... ¿Y cuánto te hizo retardar la decisión? ¿De separarme? Sí. Muchísimo. Me hizo separar muchísimo la decisión porque... Por varias razones. La principal es porque yo tenía la claridad de que el bienestar de mi hija estaba muy asociado a mi presencia. A pesar de este apego a la madre, digamos. A pesar de este apego a la madre estaba muy... Porque en el fondo...
La preocupación diaria respecto a las niñas era una cuestión que tenía más que ver conmigo que con ellas. O sea, el que se levantaba en la mañana a ver las niñas para el colegio era yo, el que estudiaba con ellas era yo, el que se preocupaba de esto, de lo otro, de las cosas, digamos, más del funcionamiento de la vida de ellas era yo. Claro, efectivamente, el resto del día las niñas, yo trabajaba, las niñas estaban en la casa con la mamá, el resto de la familia. Pero eso fundamentalmente esto ocurre por la situación de sobrepeso excesivo, una situación de obesidad, una depresión de tu mujer. Ella tuvo una depresión, después de eso la niña quedó básicamente al cuidado mío. Ella se hizo una cirugía para bajar de peso y después de esa cirugía tuvo un accidente vascular que le diagnosticaron una enfermedad de coagulación. Y ella entró en un proceso extraño, digamos, como